Buenas tardes. Vamos a intentar responder estas tres preguntas que son muy típicas en los pacientes COVID-19 positivos. Esta es una de las primeras publicaciones que salieron y para mí una de las más prolijas desde el punto de vista metodológico, además que está hecha en autopsia de pacientes que han fallecido por COVID-19, donde se pone de manifiesto que realmente hay microtrombos en los espacios alveolares, en otros órganos, y lo más importante y llamativo, existen una angiogénesis aberrante, y esto no ha sido visto en otro tipo de neumopatías. A lo largo del tiempo ustedes pueden ver que se ha empezado a discutir sobre el endotelio y el rol que cumple en esta infección. Mediante el endotelio y sus receptores entra el virus, dispara, gatilla las cascadas de las citoquinas y esto obviamente está en relación directa con los fenómenos trombóticos. Si existen fenómenos trombóticos y complicaciones trombóticas, también se pudo demostrar que esto es causal de muerte. Si bien no hay una relación directa con el uso o no de la terapia anticoagulante, sí se pudo demostrar, y esto lo tienen en numerosas publicaciones, que el hecho de las complicaciones trombóticas es causal de muerte en estos pacientes. Para mí sigue siendo esta una de las mejores imágenes que puede permitir demostrarnos qué es lo que está pasando en estos pacientes. Ustedes tienen un fenómeno dentro del alveolo pulmonar que está bastante limitado y que es muy típico y que no solo es que el virus entra y desencadena el mecanismo inmunológico y de la cascada de coagulación, sino que tienen muchos depósitos de fibrina y a su vez tienen en los capilares que rodean a estos alvéolos pulmonares la formación de microtrombos. Podríamos decirlo, donde se demuestra claramente que existe un fenotipo de embolia pulmonar que es muy típica de los pacientes COVID-19 y que es muy diferente de la que ya se había visto en otro tipo de neumopatías. Esta inmunotrombosis in situ juega un papel fundamental en esta tromboembolia venosa que se ve, principalmente en este embolismo pulmonar, que es típica de pacientes COVID-19, en donde el endotelio forma parte o es el centro de la atención de este proceso. ¿Qué es lo que sucede con la clínica? Es verdad, hay mayor incidencia de eventos tromboembólicos, tanto en salas generales como en las salas de terapia intensivas, aún bajo mecanismos de anticoagulación. Y esta incidencia es mayor que las vistas en otras coagulopatías, como por ejemplo en sepsis. Los casos se presentan generalmente como embolias pulmonares y pueden o no tener relación con trombosis venosa profunda. Y uno podría decir que existe una activación sistemática del sistema de coagulación con una endotelitis pulmonar y un proceso tromboinflamatorio, donde se puede llamar una coagulopatía intravascular pulmonar difusa y una trombosis arterial pulmonar. Es verdad que también en otros órganos, pero principalmente esto que está sucediendo es en el endotelio y es en los espacios alveolares del pulmón. Si volvemos a esta imagen, que es muy típica, van a ver entonces que de acuerdo a lo que conversamos, la formación del dímero D viene por dos fuentes y esto hace que nosotros tengamos un valor de dímero D en sangre siempre muy elevado que acompaña al fibrinógeno como reactante de fase, pero no hay un consumo sistemático ni de plaquetas, ni de algunos factores de coagulación, ni siquiera de la antitrombina. Por eso se había empezado a hablar en un task force en marzo de que quizás los scores de CID puedan llegar a ser útiles. Sin embargo, en los primeros días de la terapia de los pacientes, ya sea que estén en sala general o la terapia intensiva, no siempre este score es útil. Pongamos un ejemplo. Se necesitan 4 valores. Pongamos el ejemplo típico, plaquetas normales, tiempo de protrombina normal, fibrinógeno muy alto y aunque el dímero D es muy alto, en realidad no junta el puntaje suficiente para decir que cumple con los criterios de coagulación intravascular diseminada. Aún con pacientes que tengan bajada de plaquetas y prolongación del tiempo de protrombina, ustedes tienen fibrinógenos a veces tan altos y dímeros tan altos que no cumplen con los criterios.
Esto mucho tiene que ver también con los diferentes procesos que tienen estos pacientes. No es lo mismo la hospitalización en los pacientes moderados que en los pacientes que son críticos. Los que están más riesgo de muerte son los pacientes que evolucionan a lo largo del tiempo, quedan mucho tiempo en la terapia intensiva y esos son los que están más en riesgo de fallecer. No nos olvidemos de las comorbilidades. La genética tiene que ver, el sexo, las comorbilidades y la edad avanzada. Esto hace que los pacientes en realidad, a medida que pasan los días, ahí sí pueden empezar a agravarse con bacteremias asociadas más las comorbilidades y recién ahí podemos decir que quizás exista una coagulación intravascular diseminada. Con esto les digo que en realidad, generalmente, en los primeros estadios de la enfermedad no existe una coagulopatía por consumo. Y una vez que avanzan con bacteremias, ahí sí, tenemos entonces todos los valores alterados y ahora sí tenemos criterio de coagulación intravascular diseminada. Gracias.